Continuamos en Poder Pensar. Un material inédito sugiere que el presidente de Chile, hablamos de Salvador Allende, pudo ser asesinado en lugar de haberse suicidado. La exhumación de los restos del exmandatario fue dispuesta en estos últimos días por una jueza chilena que busca aclarar las contradicciones entre una autopsia ordenada por los militares golpistas en su momento y en la misma noche del golpe de Estado y un análisis policial del cuerpo de Allende en el lugar donde murió, en el Salón Independencia del Palacio Presidencial de La Moneda, que allí estamos viendo bombardeado. Allende fue enterrado en forma semiclandestina el 12 de septiembre de 1973 y fue exhumado artesanalmente prácticamente una noche de agosto de 1990, una vez recuperada la democracia, antes de su traslado a Santiago de Chile, donde recibió finalmente los honores como jefe de Estado. La versión oficial dada a conocer tras la irregular autopsia en el Hospital Militar de Chile indica que Allende se disparó en el mentón con un fusil de asalto que le había regalado unos años antes su amigo, el ex presidente cubano Fidel Castro, esto en 1971. Hoy, en Poder Pensar, vamos a compartir una nota con el forense uruguayo Hugo Rodríguez, que es director del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de la República, quien realizó un análisis de las autopsias a Salvador Allende para un documental de la televisión oficial de Chile. Vamos a la nota. Hugo, concretamente, ¿qué material has podido tener tú sobre esta historia de lo que fue aquella autopsia de Salvador Allende y todo lo que se vuelve a discutir ahora sobre qué fue lo que pasó aquel día del golpe de Estado en Chile? En concreto, para esta opinión que yo di para la Televisión Nacional de Chile, en lo que me basé fue en el informe de autopsia redactado por los dos médicos que lo suscribieron, y se trata del informe de autopsia del propio día que de la muerte de Salvador Allende, una autopsia que, según consta en el documento, empezó a la hora 20 y terminó a la hora 24 del mismo día del golpe de Estado. Es una autopsia que en aquel momento hacen los propios militares que estaban dando golpe de Estado. Sí, eran de los médicos forenses, pero que se hizo ya, que bajo el golpe de Estado se hizo en el hospital militar, que no se hizo, digamos, en los servicios médico-legales. Y no consta en el informe de que había algunas personas testigos, pero que no sabemos quiénes somos, que no están, digamos, identificadas. Que se supone estaban ese día en el hospital mientras se hacía esa autopsia. Exactamente, que fueron testigos presenciales de esa autopsia. Y no conté con ninguna fotografía de la autopsia, sí con fotografías del cadáver en el lugar del hecho, o sea, en La Moneda, en la sala donde se encontró el cuerpo del presidente Allende. ¿Cómo surge esta versión de que podían haber sido dos disparos y no un solo disparo de un rifle de asalto que le habría regalado Fidel Castro? Eso es lo que recoge un poco la historia de aquel día, ¿no? Claro. Por un lado, esta muerte generó controversia desde hace mucho tiempo y hay versiones de distinto tipo, de amigos del presidente Allende, de líderes políticos de distinto tipo. Y en 2008, un médico legista chileno, el doctor Luis Rabanal, estudió la documentación a que tuvo acceso y hizo un informe que él denominó la metapericia de la muerte de Salvador Allende, en donde describe que lo que él considera una serie de incongruencias en la autopsia y sostiene con mucho énfasis la tesis de que no fue un suicidio, sino que fue una muerte heteroinferida, o sea, provocada por otra persona. Él vino al Uruguay y presentó en un Ateneo de Medicina Legal abierto en diciembre de 2008, esta es su conclusión, que las debatimos, que se discutieron, y bueno, y me encuentro ahora de nuevo con este interesante caso desde todo punto de vista, desde el punto de vista técnico, pero también emocional, porque por mi generación es una cosa que estamos realmente, que fuimos impactados por el golpe de Estado en Chile, y tuvimos la oportunidad de volver a pensar sobre la cuestión. ¿Qué dice el documento ese de aquella autopsia que se hizo en el 73, a pocas horas de que muriera Salvador Allende allí en el Palacio de la Moneda, sobre esa posibilidad de que, aparte de un disparo de un arma de guerra, puede haber habido un disparo de un arma más chica? Ahí está. Ellos que no lo mencionan, es como una conclusión, sino que concluyen que existió un disparo de un arma de guerra totalmente compatible con el AK-47 con el que combatió Allende muchas horas,
bueno, que muchos dicen de que fue la misma arma que le regaló antes Fidel Castro. Lo que ocurre es que antes de las conclusiones hay una descripción de las lesiones que hallaron y de los hallazgos. Y es ese aspecto en el que permite plantear que si las lesiones están bien descritas y si verdaderamente lo que se refiere en el informe existe, yo no lo puedo saber porque no lo vi, ni el cadáver ni los huesos, en ese caso estamos ante dos patrones lesionales diferentes provocados por diferentes armas. Por un lado, hay un patrón lesional absolutamente típico de un arma de guerra, de un arma de alta velocidad. Por el efecto que causa, el destrozo que causan. Claro, con un gran efecto explosivo, porque toda esa energía cinética que la bala tiene cuando penetra se transfiere al contenido craneano y de hecho provocó múltiples fracturas en pequeños fragmentos. El cerebro fue exteriorizado completamente, los dientes, los puentes protésicos de los dientes, la lengua, etcétera, o sea, quedó prácticamente vacío el cráneo. Y además se describe que en un fragmento de un hueso plano del cráneo, como los que hay acá, un orificio que de salida redondeado de unos 3 centímetros de diámetro. Ese es otro patrón que lesional que no tiene absolutamente nada que ver con el anterior. Y por ese hueco, por esos 3 centímetros, podría ser perfectamente otro tipo de bala más pequeña. Claro, sobre todo que más que el diámetro, que lo que importa es la velocidad, porque las armas, las balas que normalmente dejan esos orificios cuando atraviesan el cráneo, de que son armas de velocidad más baja, que penetran y salen por el cráneo, que lo atraviesan, y que son lesiones que estamos acostumbrados a ver con mucha frecuencia en la vida civil, ¿no? Por ejemplo, un suicidio, decís tú. Por ejemplo, un suicidio con arma de fuego en el cráneo. Hugo, ¿se puede saber, en base a esa descripción que se hace, a los destrozos que sí causó un arma mucho más grande de guerra, que podría ser ese fusil, qué impacto de bala podría haber sido primero de los dos? ¿Es posible a esta altura y a casi 30 años de lo que pasó con Salvador Allende saberlo? Sí, yo siempre digo que no, que la medicina legal que se acompaña que de muchas fantasías, a veces de repente hasta por seriales televisivas que presentan... Todos los crímenes se resuelven y todo se descubre. Claro, que uno puede saber cualquier cosa, que de cualquier indicio permite saber, no sé, cualquier cosa. Y esto no es así, la medicina forense tiene muchos límites. Sin embargo, en este caso, de existir esos dos disparos, que la secuencia lógica normal de que los explicaría, de que sería primero el arma de baja velocidad y luego el de alta velocidad. Porque luego que el cráneo estalló, es muy difícil imaginarse que en un pequeño fragmento de un hueso pueda labrar un orificio de salida circular, un arma corta. Claro, y un cadáver ya, en ese caso, destrozado, que alguien le disparara encima una bala más. Esa sería la hipótesis. Claro, pero no sería el patrón lesional ese que encontráramos, sino que en ese caso que estuviera el cráneo ya explotado, digamos, y que se le disparara arriba, que no encontraríamos esta lesión de que es típica de cuando el cráneo está íntegro y además está con contenido. Porque además así es que se hacen los experimentos, que se utilizan cráneos que se rellenan con gelatina u otro material que tenga una densidad similar a la del cerebro, para que los efectos mecánicos sean similares, ¿no? Sería muy difícil que después que el cráneo estar estallado, multifragmentado y vacío, en un fragmentito de esos que se le abriera un orificio sería circular. Sería difícil realmente. Una última pregunta. ¿Qué puede arrojar, revisar hoy, como lo están haciendo forenses chilenos, a pedido de la justicia de Chile, los restos de Salvador Allende a casi 30 años de aquello? ¿Pueden echar luz sobre todo esto que estamos conversando? Sí, los huesos, desde el punto de vista médico forense, tienen una ventaja, y es que son muy estables y que los hallazgos y las lesiones que permanecen muchísimo tiempo.
muchísimo tiempo, a veces cientos de años, y se encuentran cosas. De encontrarse entre esos fragmentos, el pequeño fragmento óseo en donde tenía el orificio de salida, estarías avalando que lo que se describió por los colegas que hicieron esa autopsia era correcta, y en ese caso, en mi opinión, estamos claramente ante dos armas. Me adelanto a decir que creo improbable que se encuentre, no solo por el tiempo pasado, sino porque no hubo una preservación muy adecuada de los restos, y se hizo en el año 90 una exhumación por parte de personal funerario, que digamos, sin ningún criterio claro, que por lo tanto es altamente probable que se hayan perdido fragmentos, y eso que disminuye las posibilidades de tener éxito. En lo personal, y más allá que lo tuyo es un tema técnico y de estudio y científico, ¿tenés alguna teoría de qué pasó realmente con Salvador Allende ese día? No, realmente no. Yo pienso que tanto la posibilidad de que él se hubiera suicidado como un gesto político de adhesión a la democracia, de repudio al golpe, de no entregar el poder, es perfectamente compatible, y me parece que de alguna manera también cierra con algunas de sus últimas comunicaciones, y por el otro lado pienso que la posibilidad de que lo mataran es absolutamente cierta, y de hecho también hay documentos que se revelaron recientemente del propio general Pinochet que mostraban la voluntad de asesinarlo. O sea que en realidad, que desde ese punto de vista yo no tengo una opinión. La única opinión es en la parte técnica, que si efectivamente se comprobara, estuviéramos a tiempo de comprobar que existen estas lesiones diferentes, a mí me parece que está bastante probado que hubieron que dos armas. Sí. Esa parte de la historia va a quedar no saldada como parecía estar en un momento, ¿no? Sí, y además quiero decir una cosa que me parece muy importante. Yo estoy opinando sobre un documento que vi, no tuve acceso hasta el expediente, soy un humilde profesor universitario, y quiero decir que el equipo que está trabajando, no solo los colegas chilenos, sino los expertos extranjeros, son verdaderamente que de primer nivel, esos sí son eminencias, y estoy absolutamente confiado desde el punto de vista técnico, moral, que van a hacer un informe adecuado y con lo que verdaderamente encuentran. Gracias por haber estado en Poder Pensar hoy. Gracias. Gracias a usted.